Bienvenido ingeniero, el día de hoy voy a disertar junto a mis compañeros acerca de la biografía del filósofo Nicolás Maquiavelo, quien fue uno de los máximos pensadores que brindó muchos aportes dentro de la filosofía moderna. Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en la ciudad de Florencia, al lado de una familia pobre. Es preciso saber que en su juventud tuvo una educación humanística, haciendo prevalecer la ética y la moral. En el año 1498 empezó a laborar en la Secretaría de la Segunda Cancillería y en el Consejo de los 10 de la Guerra, sirviendo de esta manera al servicio de la República. En 1499 se encarga de diversas misiones diplomáticas, de la cual ejercía el mando en el cargo de la dirección de la guerra contra Pisa, y es ahí donde redacta un breve discurso ante los 10 de la guerra. En 1502 logra casarse con Marietta Corsini, con la que tuvo más de 6 hijos, y seguidamente ese mismo año cumplió su labor en Francia ante la embajada de César Borgia. En 1512 Maquiavelo pierde su puesto en la Secretaría de Estado y el 31 de agosto abandona Florencia. Es encarcelado y torturado por sospechoso de la conjura de Boscoli, y es ahí donde aprovecha, estando en prisión, en escribir sus obras. Hablaremos sobre algunas de las obras del diplomático filósofo Nicolás Maquiavelo. Nicolás en total escribió 22 obras, pero veremos las que más se resaltan. Las obras literarias del filósofo italiano Nicolás Maquiavelo marcó un precedente en los avances intelectuales, culturales y políticos de la época del Renacimiento. El Renacimiento, como bien sabemos, comienza a finales del siglo XV y se desarrolló a lo largo del siglo XVI. Este supone un cambio hacia la búsqueda de las fuentes clásicas o un intento de contactar con la época clásica. Para el renacentista, en la antigüedad clásica se encuentra su base. La primera obra es epistolario. Más que una obra, es un libro o un cuaderno en el que se recogen colecciones de cartas o epístolas que pueden encontrarse dispersas. Es una recopilación de escritos muy personales del autor, en el que plasma sus grandes reflexiones de los acontecimientos políticos de la época, siempre encaminadas hacia la importancia de la separación del Estado y la Iglesia, criticada por su forma moral de gobernar. Del arte de la guerra. El escrito renacentista es una especie de reseña entre dos de sus obras más destacadas, El Príncipe y los discursos sobre la primera década del Tito Livio, donde reflexiona sobre la disciplina y doctrina militar, la milicia y la guerra, los aspectos de corte mesiánico durante la época. Fue escrita en el año de 1520, además reúne las formas técnicas y teóricas de las bases militares. De una u otra forma se adelantaba al periodo histórico y se adapta a los tiempos actuales, y finalmente fue publicado en el año de 1521. La Mandrágora es una sátira escrita en prosa que constituye una crítica directa a la decadencia de la sociedad de la época, a la que Maquiavelo calificaba como imperfecta y sucia. Esta es una comedia literaria y teatral que relata la historia de un joven francés que llega a Italia y se enamora de una joven comprometida con un hombre millonario mayor que ella. El Príncipe. El Príncipe es una de las obras más importantes y representativas de la historia y de su creador, quien plantea la posibilidad de concebir la política como una ciencia metodológica y analítica, libre de preceptos morales y religiosos. Fue escrita en una época de crisis política italiana, que plantea la incursión de la monarquía en la corrupción y las acciones a tomar para reestructurar el sistema legal del Estado. De las conjuras. Esta obra literaria se convirtió en una de las estrategias más importantes de los tiempos modernos, ya que describe las estrategias, la importancia y los peligros de las maniobras militares o de los ejércitos para los líderes políticos, empleadas de manera forzada para mantenerse en el poder absoluto. Discurso sobre la primera década del Tito Livio. Al igual que en otras obras suyas, Maquiavelo critica los métodos de gobierno y de administración y las instituciones de la Italia de su época, comparándolos
con algunos hechos de los romanos en materia de administración política y acusando a las últimas de no tomar en cuenta los ejemplos del pasado para aprender a evitar y cometer errores. Aportes de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo era un verdadero empirista, resultado de una amplísima observación política, de una lectura histórica política todavía mayor. Su carácter fue complejo. Las aportaciones filosóficas de Nicolás Maquiavelo normalmente van dirigidas hacia temas políticos, pues gran parte de sus escritos habla sobre ello. Sin embargo, tomando en cuenta todas las enseñanzas que dejó Maquiavelo, deducimos que no solo se puede aplicar a la política, sino que también puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Maquiavelo era partícipe de lo que se decía sobre un tema cualquiera teóricamente hablando. No solo se quedara en la teoría, por el contrario, se llevara siempre a la práctica. De esa forma se pone a prueba ese pensamiento o teoría para determinar si es factible o no. En el sentido de la política, fue un precursor nato sobre el realismo político, diciendo que normalmente las palabras de un político se quedan en solo palabras. Los cambios de Maquiavelo a la sociedad, tal cual como la conocemos hoy día, fueron varios, es decir, técnicamente se le llama el creador de la ciencia política moderna. Sus análisis que no solo iban dedicados a las formas de gobierno, sino que también analizaba a aquellos que tenían participación activa en las decisiones que afectaban a la población. En las aportaciones de Maquiavelo también él analizaba mucho a los líderes principales de un gobierno, siendo estos los principales autores de que su sociedad o su pueblo evolucionen o por el contrario, se atrase mucho más. Las ideas de gobierno de Maquiavelo fueron vitales para nuevas formas de gobierno, con un sentido de equilibrio entre gobernar con autoridad, pero sin llegar a ser odiado por el pueblo. Maquiavelo decía que era mejor ser temido que ser amado. Gobernar con temor evita posibles revueltas que bien podrían acabar con el destrono del gobernador. Y por el contrario, consideraba que si un gobernador es amado por el pueblo, es signo de falta de disciplina hacia el pueblo, que por ende, esto podría traer como consecuencia que el gobernante no sea tomado con la seriedad que demanda y que posiblemente sea destronado por débil. Maquiavelo señalaba también, y de aquí la calificación de bien organizada, que es primordial que en dicha república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto dentro de las mismas, sin las cuales la república se desarmaría. También decía que ninguna de las otras formas de gobierno, como la aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen por lo que son inestables. A Maquiavelo se le consideró como uno de los teóricos políticos más notables de la época del Renacimiento. Con su aporte se abre camino a la modernidad en su concepción política y a la reestructuración social. Aunque nunca dijo sus frases, una de ellas, la más célebre, fue: el fin no justifica los medios. Pensamiento de Nicolás Maquiavelo. Sus pensamientos están basados en el Renacimiento, por lo que procura dar soluciones y algunos argumentos. Su pensamiento hace dos rupturas. El primero fue en la epistemología, donde dice: la ciencia política debe ser independiente de otros saberes. Ahí es donde Nicolás llega a una conclusión, que la política es una ciencia objetiva y aplicada para el bien común. Nicolás Maquiavelo aplica sin límites el carácter ético o moral. Un ejemplo claro será la muerte de la persona que no obedezca la ley.
Mediante el pensamiento de Nicolás comienza a predominar los valores de éxito, eficacia y bienestar. Nicolás Maquiavelo lograba todo este pensamiento gracias a experiencias antiguas. Debido a algunos problemas surge su pensamiento. La monarquía. En la monarquía estaba organizado por un legislador que hacía sus leyes y lamentablemente era hereditaria. Como era hereditaria, perdía sus fuerzas acerca de las leyes, ¿no? La nobleza, en los nobles eran orgullosos, vanidosos, con un gran poder que hacía que la población proteste. En la democracia estaban sus ideas, las luchas, falta de aceptación. A estos círculos, o sea, la redundancia, monarquía, nobleza, democracia, le daba una idea a Nicolás que era la república mixta. Eso era la solución acerca de estos tres problemas. ¿Pero en qué se basaba la república mixta? La república mixta consistía en un poder popular, pero con una cabeza visible. Eso es el elemento de la monarquía, con más poder que los nobles, y de estar de acuerdo con el pueblo. Lo que deben formar parte son los más genios de la sociedad. Para mantener el planteamiento de república mixta, debe mantener un poder mediante leyes, con un poder muy firme, que involucre al pueblo con una educación única y también tener ejércitos que la cuiden el poder. Y sus ideales era adquirir conocimientos, conservar las leyes y aumentar las ganas de seguir adelante. Para entender mejor está el libro del Príncipe. Les invito a leer el libro, que está un resumen, que es muy hermoso, o también pueden ver la película. Y muchas gracias.